Hoy quiero hablarte del lado del discipulado, ¿sí? Decí conmigo, el lado del discipulado. Fíjense lo que dice Mateo 28, versículo 18 al 20. Y sé que estos versículos que vamos a ver en este momento, algunos los puede haber visto varias veces, pero les pido que no bajen la antena, que no digan, esto ya lo sé, va a ser un repaso, sino que puedan tener su corazón abierto a lo que esta mañana vamos a ver, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? ¿Sí? Es viva y es eficaz. O sea que la palabra de Dios va caminando junto con nosotros, va creciendo junto con nosotros y a cada uno nos va diciendo lo que necesitamos escuchar. Y dice, Jesús se acercó y dijo a sus... Mire, quiero que vea esa palabra cómo se repite. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. ¿A quién le está hablando? A los... Y le está pidiendo que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, y ahí viene la promesa, ¿no? Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estas son las últimas palabras de Jesús combinadas con lo que dice ahí en Hechos capítulo 1, antes de ascender. Él llama aparte a sus discípulos y les dice, quiero que ustedes, mis discípulos, hagan iglesias, hagan reuniones de varones, hagan campamentos de adolescentes. Ay, se enojaron algunos. Yo estoy preguntando qué dijo Jesús. Dijo, hagan discípulos. Y si el campamento, si la reunión de varones, si levantar una iglesia sirve para hacer discípulos, entonces estaremos obedeciendo lo que Dios pidió. Pero la verdad es que tenemos como iglesia la necesidad de revisar, en primer lugar, si estamos siendo nosotros discípulos de Jesús. Y en segundo lugar, viendo si lo que hacemos es actividad, es costumbre, es llenar una agenda, es sacarnos las ganas de servir al Señor, o es obedecer a esto y hacer discípulos. La palabra discípulo no se usa mucho, ¿no? No se usa, no hablamos mucho, aún en el ámbito de la iglesia no se habla tanto de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Una definición dice, es alguien que se compromete con su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Es Jesús. Un discípulo es alguien que se compromete con su maestro, sigue sus enseñanzas y vive como él. No es fácil ser un discípulo, será por eso que no hablamos tanto, ¿no? Es un discípulo el que se compromete con el maestro, el que sigue las enseñanzas y finalmente por ese compromiso y por hacer eso que el maestro le enseñó, termina teniendo una vida como la de él. Jesús quiere que nosotros seamos discípulos y quiere que nosotros hagamos discípulos. ¿Te has comprometido con Jesús? Sí, yo vengo a la iglesia, es otra cosa. ¿Te has comprometido con Él? ¿Te importan sus enseñanzas? ¿Tu vida, cada año que ha pasado, cada mes que va pasando, se va pareciendo más a Jesús? Mira al del lado y decirle, Tenemos que pasar del lado del discipulado. ¿Por qué del lado del discipulado? Miren, quiero que vean lo que dice Hebreos 12, versículo 2.
la primera partecita de este versículo. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Los puedo escuchar leer esto 2 veces? Fijemos la mirada en Jesús. Y de nuevo, fijemos la mirada en Jesús. ¿Saben que tenemos la tendencia a poner la mirada en las personas? Quiero que me sigan en esto, ¿no? Vamos a ir despacito, ¿sí? Tenemos la tendencia a poner la mirada en las personas con las que Jesús interactuó. ¿Me siguen? Y eso está bien al principio. Nos identificamos con las personas con las que Jesús interactuó y leemos los evangelios y vemos las historias y nos identificamos con esos hombres, mujeres, familias con los que Jesús interactuó. Pero acabamos de leer acá que nuestra mirada tiene que estar ¿en quién? En Jesús. Quiero que miren esto. Fíjense esta imagen que sigue. Si vieron la película, saben de qué se trata, ¿no? No es una mujer que se cayó, ¿sí? Es la mujer que fue sorprendida mientras estaba cometiendo adulterio. Entonces la agarraron los religiosos de su época y la tiraron así, si se ve o alguno está simplemente escuchando este audio. Es una mujer a los pies de Jesús. Tiene la cara con golpes, tiene la ropa rota, está despeinada. La han llevado así como estaba y la tiraron a los pies de Jesús. A ver, ¿qué vas a hacer con esta mujer? Porque Moisés dice que tenemos que matarla. Y es una historia hermosa porque Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que todos ya tenían la piedra en la mano. Y todos empezaron a largar sus piedras y uno a uno comenzaron a irse. Porque nadie estaba libre de pecado para empezar la condenación. Pero Jesús podría haber empezado. Jesús no tenía pecado. Él podría haber empezado el castigo. Sin embargo, él le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿No quedó ninguno? Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Es una historia hermosa, ¿o no? Y está bueno y es necesario que al principio nosotros nos identifiquemos con esa mujer. Así se empieza. Nosotros necesitamos que Dios nos perdone. ¿Sí? ¿Sí, no? Necesitamos que, aunque la ley dice que nosotros merecíamos morir, necesitamos que el maestro diga, no te vamos a condenar. ¿Amén? ¿Cuántos escucharon a Jesús diciéndonos, no te condeno? Porque Jesús nos dijo, no te condeno. Empezamos identificándonos con la historia de la mujer y nos ponemos en el lugar de la mujer. Pero ¿qué quiere decir ser un discípulo? Fijar la mirada ¿en quién? En el maestro. Entonces yo tengo que pasar del lado del discipulado porque tengo que dejar de verme como el que necesita la misericordia o el perdón y demás, sino que tengo que, además de eso, no ignoro, pero además de eso, tengo que crecer y llegar a ser yo como el maestro. ¿Me van siguiendo? Pasar al lado del discipulado significa que yo ahora, cuando tengo la posibilidad de condenar a alguien, ¿qué hago? Gracias, hermana. Gracias, discípula de Jesús. Cuando tengo posibilidad de bajarle la caña, como se dice, a alguien, ¿qué hago? Lo perdono. Cuando tengo posibilidad de juzgar a alguien porque es cierto, hizo esto, habló mal, me está debiendo plata, quedó mal con este, hizo daño. Cuando tengo la posibilidad aún legal de destruir a alguien, yo digo, lo voy a perdonar. Ahí estoy pasando
al lado del discipulado. Porque mi enfoque no tiene que estar en lo que hizo la gente que se acercó a Jesús, sino lo que hizo Jesús con la gente que se le acercó. Cambia, un poquito nomás. Miren esta foto. Esta está más difícil. Dice que había un lugar que se llamaba Betesda, que significa casa de gracia. Y en ese lugar había un estanque. Y de tanto en tanto, aleatoriamente, no se sabía, puede ser 2 veces en un día, podía pasar un mes. De tanto en tanto, un ángel descendía, tocaba las aguas y se iba. Y el primero que llegaba al estanque, después que el ángel tocara las aguas, ¿qué pasaba? Quedaba sano. ¿Ustedes creen que eso es una fábula o que era real? No me asuste. ¿Qué es lo que era? Real. Y dice la Biblia que ahí había un hombre que hacía no 2, ni 10, ni 20, sino 38 años que estaba paralítico y estaba en ese lugar. Él había perdido toda la esperanza de llegar al agua porque era paralítico, no tenía nadie que lo ayude. Y Jesús se le acerca y le dice, una pregunta media obvia, ¿no? Pero le pregunta, ¿quieres ser sano? No. Y le dice, sí, pero lo que pasa es que cuando el ángel baja, toca las aguas, yo no tengo a nadie que me ayude y siempre llega otro primero. Yo soy paralítico y hay un rengo que me gana. Hay un sordo que es sordo pero corre rápido, me gana. Y entonces nosotros decimos, wow, qué bueno, podemos venir a Jesús. Porque somos incapaces, porque aun cuando hemos perdido toda esperanza, aun cuando estamos resignados, aun cuando parece que no podemos hacer nada, que nuestra vida está destinada a estar sobre ese pedazo de tela o esa, ¿cómo le llaman Jesús? Toma tu lecho, ahí está. Y nos parece que estamos destinados a quedarnos acá porque ya hemos perdido toda esperanza de un cambio de vida. Decimos qué bueno porque aunque nosotros no podíamos ir al agua, el agua vino a nosotros, amén. Y Jesús llegó a nosotros y vino el Evangelio y decimos, wow, qué bueno, y nos dio una oportunidad y Jesús nos dijo, levántate y anda. ¿A cuánto Jesús les dijo eso? ¿Jesús te hundió? ¿Jesús te retó? No, Jesús te dijo, levántate y anda. Y nosotros miramos el lado del paralítico y decimos, qué bueno, pero pasar al lado del discipulado, convertirnos en discípulos, es decir, qué bueno que un día yo era como él, pero no me quedo solamente de ese lado de la historia. Ahora empiezo a mirar ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Y ahora mi mirada está en él. Y yo empiezo a ver que puedo ser una persona que cuando hay alguien que está resignado, yo puedo ser la persona que se acerque y le diga, levántate y anda. ¿Cuántos me dicen amén? Puedo ser yo la persona que le diga a ese hombre, a esa familia, a esa mujer, a esos niños, a quien sea, que parece que no hay cambio, que no hay alternativa, que no hay esperanza. Puedo ser yo el que le diga, hay algo que Dios puede hacer con tu vida. Podés levantarte, podés ponerte de pie, podés tomar tu condición y caminar de una forma diferente. Podemos ser nosotros los que levantamos a otros y les decimos que anden. Pero tenemos que sacar la mirada, dejar de identificarnos solamente con Él y empezar a identificarnos con el Maestro. Una última. Y así podemos seguir todos los evangelios, ¿no? Pero quédense tranquilos, vamos a ver solamente una más. Miren. Un leproso era alguien que estaba excluido. El leproso tenía que vivir afuera de la ciudad. Como la lepra era algo contagioso, el leproso era excluido, no podía tener contacto con su familia, con sus seres queridos, no podía trabajar, vivía de lo que podía, estaba afuera en una aleja
el pecado que destruye nuestras relaciones personales con las personas que más amamos, el pecado que nos mantiene alejados de todo lo bueno. Y nosotros podemos decir, somos como ese leproso porque teníamos nuestro pecado, pero Jesús nos tocó y nos limpió. ¿Amén? Pero ahora, pasar del lado del discipulado es empezar a vernos nosotros. ¿Cuántos fueron limpios de su pecado acá? A ver. Mira al del lado y decía, ¿así que tenías lepra vos? Algunos se enseñaron una roncha acá, no sé, está en recuperación todavía. Está bien, ya lo vamos a orar. Todos un día estuvimos en el lugar del leproso. Todos un día nos tuvimos que acercar a Jesús y decirle, Señor, necesito que vos me limpies. Fíjense que no era sanar de la lepra, era limpiar de la lepra. Y necesitamos que Jesús nos limpie. Y Él nos limpió. Pero Jesús quiere que dejemos de simplemente enfocarnos en el leproso y empecemos a enfocarnos en Él. ¿Podremos nosotros ser personas que caminamos por esta ciudad, por donde Dios nos lleve, acercándonos a la gente que por causa del pecado ha destruido su familia, que por causa del pecado se ha alejado cada vez más de las cosas buenas? ¿Podremos nosotros acercarnos a esa gente y decirle que en Dios pueden ser limpios? Pero para vivir así, tenemos que empezar a pensar en ser discípulos. Mira a dos personas y decirle, tenés que ser discípulo. No hay nadie durmiendo, hable fuerte. Tenés que ser discípulo. Mira a otros dos y decirle, tenés que ser discípulo. Tenés que ser discípulo. ¿Saben qué? Discípulo no es una categoría plus, premium de cristiano. Dice la Biblia, ahí en el libro de Hechos, que a los discípulos los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Escuchen este orden. A los discípulos los llamaron cristianos. En otras palabras, para ser cristiano hay que ser discípulo. ¿Son cristianos ustedes? ¿Qué pregunta? ¿Qué es el pastor de la iglesia? ¿Son cristianos? Entonces se supone, no siempre pasa, pero se supone que sean discípulos. Necesitamos enfocar nuestra mirada en Jesús y saber que hemos sido llamados a caminar con Él, a imitarlo a Él, a escuchar sus instrucciones, a escuchar sus enseñanzas y a andar como Él anduvo. Miren lo que dice Mateo 10, verso 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Le dije que no era fácil esta, ¿eh? Bueno, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. ¿A quién le está hablando Jesús ahí? A los discípulos, a un discípulo como vos y como yo. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen leprosos, expulsen demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Hay dos momentos bien marcados en la vida de un creyente. El momento en el que solamente recibe y el momento en que se da cuenta que así como ha recibido, se espera que dé. Los está mandando a sanar, los está mandando a liberar, los está mandando a limpiar, los está mandando a dar vida, porque ellos habían recibido eso. ¿A cuántos de nosotros Dios nos dio vida? ¿A cuántos de nosotros Dios nos limpió de todo mal?
¿A cuántos de nosotros Dios nos perdonó? ¿A cuántos de nosotros Dios nos levantó? ¿A cuántos de nosotros Dios nos dio propósito? A nosotros. ¿Pagaste algo por eso? ¿Te cobró algo Jesús por eso? Todo lo recibimos gratuitamente. Y dice, lo que recibieron gratuitamente, examina tu vida. Puedes examinar tu vida. ¿Qué has recibido de Dios? La pregunta es, ¿eso que recibiste lo estás dando? Porque Dios espera que todo lo que recibimos lo demos. ¿En qué momento de la vida espiritual estás? ¿Estás pidiendo ser sanado de algo? ¿O estás ayudando a otros a ser sanados? Quiero remarcar esto. Hay momentos en los que necesitamos ser sanados. ¿Me entienden lo que digo? ¿Sí? No es que, una vez y nunca más. Hay momentos donde necesitamos ser sanados. Hay momentos donde necesitamos que nos ayuden a volvernos a levantar. El problema, y de lo que quiero hablar hoy, es de no ser crónicos. Hola. Todas las veces. Tengo el corazón herido. Bueno, hay que perdonar. Y uno hace lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Pero después los 10 días, pero que sigo con el corazón herido. Y algo se me sanó, pero un poquito herido sigue. Y bueno, mirá, tenés que perdonar y tenés que ver que Dios te perdonó. Y uno sana. Y después esa persona viene y a los 10 días, sí, lo que pasa es que un poquito herido todavía estoy. ¿Por qué somos tan crónicos? ¿Por qué seguimos siempre necesitando que nos levanten, siempre necesitando que nos sanen, siempre necesitando que nos consuelen, siempre necesitando que nos animen, siempre necesitando que nos digan lo que ya nos dijeron antes que tenemos que hacer? Tenemos que dejar de ser crónicos. ¿Saben por qué? En primer lugar, por nosotros, pero también porque hay gente que está esperando que te sanes para que los sanes a ellos. Hay gente que está esperando que vos te levantes y andes para que te acerques a ellos y los levantes y andes. ¿Se acuerdan lo que dice Juan y Pedro cuando iban a la oración? Encuentran a uno que está ahí mendigando en la puerta del templo y le dicen, no tenemos oro ni plata, el tesorero no está. Pero de lo que tenemos, te damos. Levántate y anda. Por eso después dicen, estos anduvieron ¿con quién? Con Jesús. No decían, estos anduvieron con el paralítico del estanque. No decían, estos anduvieron con la samaritana. No, porque no andaban como los demás, andaban como Jesús. Hacían lo que Él hacía. Hablaban como Él hablaba. No podemos pasarnos la vida recibiendo. Es dura la palabra de hoy, ¿no? Ni me contestan. Iba a contar algo, pero no importa. No. Mira a alguien y decirle, pasa del lado del discipulado, por favor. Sé sincero esta mañana. Sé sincero. No hablo de las personas que hace poco que conocieron al Señor, hace poco que están en este camino, pero hablo de personas que llevan mucho tiempo en este camino. La pregunta es, ¿necesitas que te sigan repitiendo las mismas cosas una y otra vez? ¿Necesitas que te sigan levantando y animándote a caminar una y otra vez? ¿Necesitas que te ayuden a sanar por quinta, sexta o décima vez esa misma herida del corazón? Porque es triste decirlo, pero hay muchos cristianos crónicos.
siempre luchando contra las mismas cosas, siempre peleando contra lo mismo y siempre estando del otro lado del discipulado. Jesús te ha llamado a ser como Él. Hay un momento para ser levantado, hay un momento para ser sanado, pero hay un momento en el que decidís que vas a ser como Él. Amén. Y empezás a caminar como Él, y empezás a vivir como Él vivió. Y la gente empieza a verte y empieza a ver que andás como Jesús. Cuando hubo un grupo de discípulos con todo el significado de la palabra caminando sobre la tierra, trastornaron todas las cosas. Amén. Podemos decir, los cristianos tenemos que ser más. Yo no sé si tenemos que ser más. Ojalá todo el mundo fuera creyente, ojalá todo el mundo amara a Dios. A lo que yo creo que nos tenemos que dedicar es a ver que los que ya hoy creen sean discípulos. ¿Puedo escuchar un amén? Que los que hoy creen sean discípulos, porque los discípulos son los que transforman las cosas. Los discípulos son los que levantan gente, los discípulos son los que sanan familia, los discípulos son los que restauran, los discípulos son los que dan fruto que honra a Dios. El jueves había salido y había vuelto, iba a decir, pero bueno. Es que ustedes quieren mucha información de mi vida, no les voy a dar. Con esta palabra trabajando en el corazón, ¿no? Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. ¿Ustedes creen que eso es una figura? ¿Es algo exagerado? ¿O qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Creen que Dios se estaba burlando de ellos cuando les dijo resuciten a los muertos? Como diciendo, salten y toquen la luna. No. Les estaba diciendo algo que iban a poder hacer. Y quiero prevenirte, porque es probable que escuches esta palabra y quieras salir a ponerla en práctica, como me pasó a mí, y no veas el resultado inmediatamente. Pero ¿saben qué es bueno? Perseverar. ¿Saben qué es bueno? Insistir. ¿Saben qué es bueno? Seguir haciendo lo correcto, no por el resultado que tuviste, sino porque vos sabés que es la voluntad de Dios. ¿Amén? Seguir haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. No depende del resultado, depende de que Él te lo pidió. Y voy llegando a casa, esto es lo que le iba a decir, que estaba transpirado porque había salido a correr y se había hecho ya tarde, estaba fresco. Iba llegando a casa y me hace seña uno ahí en el suelo que se habían caído en una moto. Así que voy para allá. Una señora era una señora que iba con su hijo. Y la señora todavía se ríe en algunos. ¿Por qué se ríen? Está subestimando, me parece. Bueno. El costo del discipulado, ya vamos a hablar de eso, las burlas y todo eso. No. La señora estaba en el suelo con la moto encima de una pierna, el nene estaba asustado, el hijo venía con ella, se habían caído porque un perro les había saltado cuando iban en moto. Y dice la mujer, me quebré la pierna, no me quiero mover. Bueno, vino otro hombre y una vecina, sacaron la moto, corrieron los perros. Y yo estaba ahí. Y hace lo que hace todo creyente, ¿no? ¿Llamaron a la ambulancia? Y pregunté eso, ¿no? Esta es la típica, lo digo primero para mí, ¿no? Y mientras estaba ahí y tenía frío, que de hecho me resfrié, por eso no pude ir a la actividad de ayer del barrio. Sí, hace uno ahí, perdones. Tiene las costillas contadas. Y estaba ahí esperando y la señora se había sentado en una camioneta que había parado y se retorcía de dolor la pierna. Y yo, sanen los enfermos, sanen los enfermos.
Así estaba. Y en un momento de no sé qué y no sé cómo, digo, ¿puedo orar por vos? Me miró la señora, pero en ese momento de dolor, sí. Entonces me arrodillé, no sabía cómo, pero ¿saben qué? Sabía que estaba obedeciendo. Y creo que había más expectativa en Dios de ver lo que yo iba a hacer que en mí de ver lo que iba a pasar con la rodilla. Si vos estás tan pendiente del resultado de lo que puede pasar, yo te digo, creo que Dios tiene más expectativa de lo que vos hagas. Y me arrodillé ahí, agarré la rodilla y empecé a orar. Ordenar que se sanaran los huesos, los ligamentos. Y sale la mujer de la casa que había ido a buscar un vaso de agua y me dice, ¿qué le estás haciendo? Y se paró la mujer. Y le digo, ¿podés caminar? Y empezó a caminar por la calle y ya el hijo se acercó a ver por qué la madre estaba caminando. Y sé que me faltó más. Sé que me faltó seguir orando hasta que haya podido estar bien y haya pateado la moto y se haya ido en la moto. Y hacer lo que hace todo cristiano, suspendan la ambulancia. ¿Ah? ¿Saben cuál es el fin de todo esto? Que el nombre de Dios pueda ser dado a conocer. Porque es fácil pararse en una esquina y dar un folleto. Pero es otra cosa involucrarnos y estar dispuesto a pasar vergüenza, y estar dispuesto a ser rechazado, y estar dispuesto a que en el barrio digan, este es el loco que ora por la rodilla. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por una situación que necesitaba de la intervención de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y no hablo de que te ayude a vos a pagar la luz o a conseguir el trabajo que necesitaba o que te dé el aumento. ¿Cuándo fue la última vez que vos te pusiste del lado del dador? La próxima vez voy a seguir orando hasta que salte arriba de esa pierna. Pero mi fe creció después que la puse en marcha. ¿Me entienden lo que digo? Ahora estoy dispuesto a hacer más, pero porque antes hice algo. ¿Sabías que Dios puede sanar a una persona por medio de una oración tuya? ¿Sabías que Dios puede eliminar un tumor por medio de una oración tuya? ¿Sabías que Dios puede ser dado a conocer a una familia por medio de un hombre o de una mujer que ya no son los que se identifican con esa mujer, con el leproso, con la samaritana, con el hombre en tal lado, sino que se identifican con Jesús y dice, si Él dijo que sana enfermos, sanará enfermos? Y no se trata de andar haciendo milagros por todos lados, se trata de dar a conocer el amor y la realidad de Dios. Amén. Veía un testimonio de una mujer que estaba en un hospital 3 años, con un cáncer terminal, no podía mover sus piernas y fueron a orar y empezaron a orar con la seguridad de que Dios iba a sanar. Y empezó a mover los pies, empezó a mover las rodillas y ella empezó a mover las piernas. Y vinieron los médicos. Y hubo un ambiente de alabanza a Dios en ese lugar. Eso es lo que la iglesia vivía. Eso es lo que los discípulos hacían. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a un mensaje de venga y sea sanado, venga
y sea bendecido. Venga y reciba todo lo que necesita para seguir con su vida. Jesús nos llama a ser discípulos. Y los discípulos son los que tienen el respaldo de Dios y hacen que las cosas pasen. Amén. ¿Cómo pasamos al lado del discipulado? Miren lo que dice Lucas 9:23. Andrea, ¿puedes pasar, por favor? Dirigiéndose a algunos, a un pequeño grupo de élite. ¿A quién? A todos. Como yo esta mañana les digo, a todos. Si alguien quiere ser mi discípulo, ahí tenemos la primera cosa. Hay que querer ser un discípulo. No te van a imponer, no te van a poner un software para que te conviertas en discípulo. Tenés que querer ser un discípulo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien esta mañana que me está escuchando quiere ser un discípulo de Jesús, la puerta está abierta. Él está esperando que hombres y mujeres de Río Cuarto digan: yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y a continuación Jesús le dice el precio, porque Él no nos llama y nos da promesas baratas. Él nos llama, nos convoca, pero automáticamente nos dice cuánto nos va a costar. Tiene que negarse a sí mismo. El que quiera ser un discípulo de Jesús, el que quiera pasar al lado del discipulado, tendrá que aprender a decirse que no a sí mismo. Y esa es nuestra gran barrera para ser discípulos de Jesús. No nos decimos que no a nosotros mismos. Queremos que Dios nos diga todo que sí, y nosotros no queremos decirnos que no a nada. Queremos seguir con nuestro estilo de vida, queremos seguir usando nuestro tiempo como queremos, queremos seguir yendo a donde vamos, queremos seguir juntándonos con la gente que nos juntamos, queremos seguir hablando como hablamos y pensar como pensamos. Queremos seguir con nuestra vida. Pero Jesús dice en el mismo versículo que si elegís ser un discípulo de Él, ese día es el día en que decidís decirte que no a vos mismo. Cuando Él dice que tenemos que negarnos, lo dice con todas las letras, lo dice con todo el peso, y parece que fuera algo tan difícil, ¿no? Sin embargo, decirte que no a vos mismo es simplemente vaciarte de tu voluntad, vaciarte de tus planes. Y cuando uno se vacía de uno mismo, uno lo que está haciendo es generando espacio. ¿Me van siguiendo? Dios te dice: ¿querés ser mi discípulo? Decite que no a vos mismo. Haceme lugar en tu vida. Haceme lugar en tus planes. Haceme lugar en tu agenda. Haceme lugar en tu corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los discípulos, creo que es la diapositiva que sigue, fueron todos, no te distraigas, fueron todos, ¿los puedo escuchar más fuerte? Llenos del Espíritu Santo. No sé cuáles son las cosas que vos tengas que vaciar de tu corazón. No sé cuáles sean las cosas que vos tengas que sacar de tu vida para convertirte en un discípulo. Pero la pregunta esta mañana es: ¿no es más valioso ser lleno del Espíritu Santo que eso que está ocupando lugar hoy? Cuando Él te llama
te llama a dejar todo. No significa que renuncies a tu trabajo, que dejes a tu familia, pero estás haciendo lugar para Dios y vas a empezar a hacer cosas y vas a ser confrontado para hacer cosas que quizás te dan vergüenza, que quizás te dan un poco de temor, cosas que son desconocidas. Alguno no te va a entender del todo. Hay cosas en las que no vas a tener garantías, pero vas a ser lleno del Espíritu Santo. Por ser discípulos, por hacer lo que Jesús les mandó. Dice la Biblia que un día Pablo y Silas echaron fuera a un demonio. Hicieron lo que Jesús les mandó. Y dice la Biblia que por eso fueron encarcelados. Pero ahí, cuando estaban en la cárcel, cometieron el gran error de ponerlos juntos en el mismo calabozo, ¿no? Y ahí estaba Pablo. Los habían golpeado, los habían puesto en el mismo calabozo, el más seguro, el más custodiado. Y ahí estaban Pablo y Silas, encadenados, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a quejarse, empezaron a decir, ¿por qué Dios se olvidó de nosotros? Empezaron a cantar. Imagino, quizás Silas habrá empezado a cantar y Pablo le ha dicho, shh, Silas. Pero lo escuchó y ya empezó a cantar Pablo también. Empezaron a cantar. Dice la Biblia que en ese momento todos los presos de ese lugar escuchaban. Y la cárcel tembló. Y las puertas, escuchen esto, las puertas y las cadenas de todos los presos se abrieron. ¿Te das cuenta de qué se trata ser discípulo? De decir, Señor, donde me quieras llevar, voy. Lo que me quieras pedir, ya lo tenés. Y cuando Dios encuentra a alguien que dice, yo quiero, entonces pone sus ojos sobre él, lo llena de su Espíritu Santo y empieza un camino que nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie, te puede quitar. Y tu vida empieza a ser el instrumento de Dios para liberar, el instrumento de Dios para sanar, el instrumento de Dios para consolar, el instrumento de Dios para levantar y poner a andar a la gente. Así como Jesús, lleno de poder y del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿No te da indignación ver lo que el diablo hace en las vidas? ¿No te indigna ver lo que el diablo hace con los niños? ¿No te indigna ver lo que el diablo hace con las familias, los divorcios, las peleas, las infidelidades? ¿No te indigna ver lo que el diablo hace con la droga, con la violencia? ¿No te indignan esas cosas? Este no es un lugar para venir a estar protegidos. Este es un lugar para venir a recibir el Espíritu Santo, instrucciones y salir a transformar la calle. Amén. Porque Jesús nunca pensó en la iglesia como un lugar a donde nos juntemos para estar seguros. Si venís a este lugar a buscar bendiciones, si recién estás empezando está bien, pero cuando ya ha pasado un tiempo tenés que venir a este lugar para buscar instrucciones. Ponete de pie, por favor. ¿De qué lado has estado viviendo? Quizás la primera reacción que tenemos es decir, sí, yo soy un discípulo, porque yo amo a Jesús, porque yo creo en Él. Pero no se trata de lo que nosotros opinemos que es ser un discípulo, se trata de lo que Él dice que es ser un discípulo. Ser un discípulo es decirte que no a vos mismo
y buscar que tu vida sea un lugar de habitación para el Espíritu Santo. Creo que uno de los grandes motivos por el que no buscamos ser llenos del Espíritu Santo es porque no estamos pensando en vivir como discípulos. Si nosotros pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia, no mentir, no robar, no mirar a una mujer cuando pasa ahí en el semáforo caminando y bueno, no tratar mal a la gente que me rodea. Si yo pienso que ser cristiano es solamente eso, quizá no encuentre mucha motivación para ser lleno del Espíritu Santo. Pero si yo entiendo que ser cristiano es sanar a los enfermos, es echar fuera demonios, es anunciar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, es abrir cárceles, es sanar corazones, es decirle a alguien que está caído sin esperanza, resignado por los golpes que el diablo, la vida y sus propios errores le dieron, levántate y andá. Si yo creo que esa es la vida cristiana, entonces la necesidad del Espíritu Santo se va a volver mucho más clara y más real. No quiero venir esta mañana simplemente a decirte, busca la llenura del Espíritu Santo. Quiero que entiendas por qué lo necesitas. Quiero que entiendas por qué Jesús dijo, ustedes son mis discípulos, pero ¿saben qué? No se muevan hasta que Él los llene. No se muevan hasta que Él inunde sus corazones. No sé de qué lado has estado, si de los que piden, de los que buscan, de los que esperan recibir para ellos, o has decidido pasar del otro lado y decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser tu discípula. Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero hacer eso que vos dijiste que tus discípulos harían. Yo sé que el precio es alto, pero cuando vos te imaginás cómo es una vida llena del Espíritu, cuando vos te imaginás lo que es escuchar la voz de Dios, cuando vos te imaginás lo que significa la alegría de un esposo abrazando a una esposa porque se restauraron, cuando vos te imaginás lo que es la satisfacción de ver que una persona que ya había decidido terminar con su vida ahora tiene ganas de levantarse cada día, de enfrentar la vida, de enfrentar los problemas, cuando vos empezás a ver lo que Dios puede hacer con tu vida llena del Espíritu Santo, entonces creo que todo lo que tengas que dejar atrás va a ser más fácil.